Pues nada, muchísimas gracias por haber venido, a los que habéis venido, hombre, hay que dar las gracias. Y tengo el gusto de volver a presentar el libro de coincidencias de Sergi Durà, que seguiremos presentándolo porque este libro tiene que venderse mucho. Porque la verdad es que, no sé si lo habéis leído, si lo habéis leído ya lo sabréis, pero si no, vamos a hacer un poquito de aperitivo para que os entren ganas de leerlo. El comienzo del libro es un comienzo muy onírico, ¿no? Bueno, de hecho comienza con un sueño y digamos es como la puerta que abre lo que te vas a encontrar a lo largo del libro. Es un libro muy heterodoxo, ¿no? Es decir, te sorprende a lo largo de la lectura, te sorprende a mitad y te sorprende al final. Tiene una historia que tiene su trama y tiene su nudo y su desenlace, pero también te encuentras otro tipo de cosas, ¿no? Que luego iremos desgranando un poco, ¿no? Lo bueno es que es como, yo lo definiría como un retrato social de nuestro tiempo. Entonces, te diviertes mucho leyéndolo, pero también, bueno, pues te ayuda muchísimo a reflexionar sobre lo que nos está pasando. Os pondré solo un ejemplo. Bueno, voy a introducir un poco los personajes porque si no... el personaje principal es Giselle, es una mujer, ¿no? Es un libro además muy femenino, eso también de agradecer, ¿no? El personaje principal es Giselle, que es una mujer libre, diría yo, ¿no? Totalmente. ¿Cómo la definiríamos? Con una palabra yo diría que libre. Es una mujer libre, es una mujer que no se vende, es una mujer que no se vende, que tiene sus criterios, que tiene sus valores y que vive conforme a esos valores y que es consecuente con sus valores, ¿no? En ese sentido yo, por ejemplo, me siento muy identificada con ella. Lamento no poder sentirme identificada en lo promiscua que es, porque ahí ya no me llega... Sería igual mucho, ¿no? Claro. Porque además os voy a decir que es un libro muy erótico. Es muy erótico, pero tiene un erotismo muy femenino. Como dice él, dice, a lo mejor yo veo cosas que los demás no ven. A lo mejor como no ve con los ojos, ve con el corazón y por tanto ve cosas que no vemos los demás, no sé. No creo tampoco que sea esto, pero sí que puede que tengas parte de razón. La verdad es que hay cosas que si no se ven es porque no se quieren ver, como la realidad que tenemos aquí en esta crisis económica, la realidad que tenemos aquí respecto a la corrupción política, y tenemos a un hombre que refleja también un poco el momento por el cual pasa el hombre, un poco perdido quizá, un poco en esta sociedad, no acaba de encontrar su lugar y se tropieza con ella, y al tropezar con ella este hombre ya estaba perdido, pero todavía se encuentra muchísimo más perdido porque el personaje femenino pienso que puede agradar mucho a las mujeres, pero bueno, a mí de verdad que me ha agradado mucho poder haberlo conocido. He conocido a ciertas mujeres que rozaban un tanto este personaje y él he tenido que meter un poco más de fantasía, evidentemente, pero pienso que es bastante atractivo tanto para la mujer como para el hombre. Pienso que es un personaje que enamora al hombre y en este caso pues lo arrastra al personaje masculino. Sí, bueno, tanto es así, yo cuando has dicho que efectivamente él tropieza con ella, y tanto es así que sigue tropezando a lo largo de todo el libro. El personaje masculino es todo lo contrario que Giselle, ¿no? El personaje masculino se llama José María, el nombre no es casual, remite a un expresidente, ¿no? Totalmente. Es hijo de un potentado que está haciendo dinero a costa de que su tío es el presidente de la Generalitat. Qué casualidad. Y entonces, bueno, pues se dedican a hacer grandes proyectos y a llevarse los sobrecostes y las comisiones de esos grandes proyectos, algunos de ellos absurdos. El libro retrata muy bien en algún momento una mezquindad humana que, como digo, es, bueno, universal y transversal, ¿no? Porque, bueno, hay momentos en los que se aprovecha, incluso al principio del libro, ¿no? Se aprovecha la solidaridad de la gente para, bueno, pues para enriquecerse, pero gente corriente también, ¿no? No necesariamente solo los que están moviendo los hilos, ¿no? Y entonces este chico, José María, pues es un chico absolutamente insulso, carente de atractivo, no ya físico, sino no tiene ninguna fuerza de atracción para nada. Y es un chico que en un momento dado tiene la suerte o la desgracia de enamorarse de Giselle, ¿no? En este caso ella es la que sabe hacia dónde va, hacia dónde quiere ir, la que decide sobre sus relaciones, sobre sus temas laborales, sobre sus viajes, sobre su sexualidad, sobre su consumo de drogas.
y sobre lo que hace y lo que deshace. Él no, él es una marioneta de nuestra sociedad, totalmente. Entonces, aquí pretende reflejar un poco el ámbito de la Comunidad Valenciana, sin basarnos en la Comunidad Valenciana. Podría ser Marbella también, ¿eh? Podría ser Marbella, podría ser Murcia. Es decir, al final es un ámbito mediterráneo, pero es evidente que es Valencia, ¿no? Porque lo de la montaña rusa color de naranja, vamos a ver. Pero que yo dije, no des ideas, Sergi, no des más ideas. Porque hay un momento en el libro, esto os lo puedo contar porque no os destripa nada de la historia, ¿no? Donde se proponen hacer la montaña rusa más grande del mundo, ¿no? Porque, aparte, eso me encantó, ¿no? Porque yo siempre me pregunto por qué aquí tienen la obsesión, no sé qué tipo de complejo tienen nuestros gobernantes, que se empeñan en hacerlo todo lo más grande del mundo, ¿no? Que les oiga, en el tamaño no solo está la cuestión, ¿no? Me encanta, en el libro hay muchas referencias al cine. Hay referencias muy evidentes, como puede ser el show de Truman, Brokeback Mountain, Martinacci, y hay otras que a lo mejor pues son más rebuscadas, o yo las he querido ver, puede ser, ¿no? Eso ya cada lector, pero a mí me remite también a Odisea en el espacio, a París, Texas. Hay unos momentos cuando se describe sobre todo en Holanda, cuando José María va a Holanda, que remiten a París, Texas. Yo pienso que el libro, aparte de que hablar de un hombre y de una mujer, básicamente de lo que habla es de una realidad que está muy descompensada. Hay una realidad social por un lado, hay una realidad personal, hay una realidad global y hay una realidad regional. Entonces todas estas se mezclan y evidentemente dentro de estas realidades está el humor. El humor aquí lo que pretende es, señores, hay una serie de problemas y podemos verlos. Entonces el lector aquí puede, por un lado puede entretenerse, por otro lado puede profundizar un poco más, puede reírse, si conseguimos esto es fantástico, y luego puede analizar esta serie de problemas que el libro trata de una manera muy, ¿cómo diríamos? Trata la explotación en China, la gripe A, el accidente del metro, relacionado con la visita del Papa, el IBEX, las conexiones con el pasado de los actuales gobernantes del franquismo, la dialéctica norte-sud, el excesivo partidismo frente a la falta de política. Es decir, el libro hay un momento, pero además es que lo hace en 2 páginas, lo deja resuelto, ¿no? Hace una comparación entre comunidades autónomas que en un momento dado sacan una serie de subvenciones, ¿no? Y entonces al final la moraleja pero es muy clara, ¿no? Aquí falta política y hay un exceso de partidismo, ¿no? Los abusos sexuales en la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa clarividencia tú dices que es porque pierdes vista y cada vez eres más clarividente. Y luego el final tiene varios finales. El libro no tiene un final, tiene varios finales. Está la historia en sí, pero luego tiene varios finales. Es como si fuera el final de una mascleta, ¿no? Y el final es muy abierto, pero sí que quiero apuntar una cosa, tiene incluso una receta de cocina, ¿no? Pero quería dejarme para el final una dicotomía en la que nos pone el libro, que es lo que os decía, que remite al último tango en París, y es que te hace elegir entre mantequilla y margarina. Y es verdad que es un debate que en todas las casas, yo me peleo con mi madre, porque a mí me gusta la mantequilla y a ella la margarina, y entonces es deberes, es que siempre hay un momento dado que se elige entre la mantequilla y la margarina, y yo decía, ¿y esto? Que alguien lo haya puesto en un libro. Es decir, a mí una de las cosas que me encanta del libro es que reflexiones, pensamientos que yo en algún momento he tenido en la vida, de repente los he visto aquí, ¿no? Entonces, por eso me sentí también muy identificada con el libro, porque hasta eso, de la mantequilla y la margarina, vamos, yo ya he dicho mi opción, yo soy de mantequilla. ¿Y por qué acabaste el libro con una receta y con una...? Pienso que le va muy bien por un lado es un poco amargo, por otro lado es un poco dulce y por otro lado es un poco picante. Es un poco como el libro, como un resumen del libro en una receta, en este caso sería. Lleva guindilla. Pica un poquito, porque si no pica, pues... Es que el libro es muy picante, hay escenas que se... Y le tiene su juguito, que también siempre es bueno, juguito dulce. Y tiene el amargor también a veces de la realidad, ¿no? Que no se puede evitar por mucho que se cubra con dulce. Es muy divertido, además, os lo vais a pasar muy bien. Yo de otra manera no la entiendo. Pues no, es que hay que tomarse la vida con humor, porque bastantes palos ya nos da, ¿no? No se puede entender, ¿no? Sí. Y ahora... Sí. Y ahora, pues, no sé.